Si tú te estás preguntando cuándo se va a manifestar el reino de Dios, cuándo va a venir, aquí está la respuesta. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la primera parábola que utilizó el Señor Jesús para describir el reino de los cielos. Entonces, esta es la primera parábola que nosotros utilizaremos para hacer nuestra búsqueda del reino de los cielos. Las parábolas, el Señor era intencional en utilizarlas. Podemos leer en ese mismo capítulo que dijo así: los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Nadie entendía las parábolas, ni siquiera los discípulos entendían las parábolas del Señor, e incluso tenían que decirle: Señor, explícanos la parábola. Pero Jesús les dijo en Mateo 13:11: porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Las parábolas del reino de los cielos tienen la intención de revelar la verdad a un cierto grupo de personas, pero ocultarla de otros. Siempre que queremos entender las escrituras con precisión, es importante dejar que las escrituras mismas expliquen las escrituras. Y lo bueno, esta parábola que es tan difícil de entender, tiene la explicación dada por el maestro mismo. La explicación está en el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta es la explicación que Jesús mismo dio de esta parábola. Y esta explicación la vamos a desglosar para recibir entendimiento y revelación de qué es el reino de los cielos. La explicación del Señor Jesús comienza diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y continúa diciendo: el campo es el mundo. En las Escrituras, la tierra y el mundo siempre se utilizan intencionalmente. Nunca tierra y mundo se utilizan como sinónimo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos escrituras como el Salmo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra y el mundo. Tenemos también otras escrituras, como por ejemplo en Isaías 23:17 y en Jeremías 25:26, donde nos habla de los reinos del mundo que están sobre la faz
de la tierra. Entonces, el Espíritu del Señor ha sido muy intencional en utilizar las dos palabras y nunca se utilizan de forma intercambiable. Entonces, en esta parábola, el Señor nos está diciendo que el campo es el mundo, no la tierra, el mundo. Tenemos otra escritura más que está en Mateo 4:8. Mateo 4 es el pasaje donde el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches y después fue tentado por el diablo. En el versículo 8 dice lo siguiente: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Físicamente, en la tierra, bueno, sabemos que el monte más alto es el monte Everest, pero desde el monte Everest no puedes contemplar todos los reinos de la tierra. Desde el monte Everest no puedes contemplar América. Desde el monte Everest no puedes contemplar los reinos de Europa, los de África, los de Oceanía. Por eso el Espíritu de Dios utiliza aquí la palabra los reinos del mundo. Satanás no le estaba mostrando a Jesús la esfera física, le estaba mostrando la esfera espiritual. Le estaba mostrando los reinos del mundo. Por lo cual podemos deducir entonces que el mundo es una esfera espiritual. La Tierra es el plano físico. La Tierra es el planeta en sí, el planeta Tierra, que tiene continentes, que tiene océanos, que tiene montañas, que tiene valles, que tiene bosques. Pero el mundo es la esfera espiritual. La palabra mundo en griego es cosmos, que de hecho significa ordenar, mandar, amueblar, adornar, dar honor. Más apropiadamente significa un sistema ordenado. Entonces está claro que el mundo, la palabra mundo en la escritura, en todo el contexto de la escritura, está hablando de una esfera espiritual que gobierna todos los asuntos de la tierra. Si pudiéramos hacer una analogía con términos actuales, podríamos decir que la tierra es el hardware y el mundo es el sistema operativo. El sistema operativo le dice al hardware cómo va a funcionar. Y tú puedes tener un hardware con diferentes sistemas operativos. Puedes tener Windows XP, puedes tener Windows 10, puedes tener Windows 11, puedes tener Mac OS. Y el hardware va a funcionar de una manera diferente dependiendo del sistema operativo. Asimismo, la Tierra funciona bajo el sistema operativo del mundo, bajo ese gobierno espiritual. Más adelante en el capítulo 13 de Mateo, veamos lo siguiente en el versículo 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, acabamos de definir con las escrituras que la tierra y el mundo no es lo mismo. Pero aún el término la fundación del mundo es algo que necesitamos comprender si queremos tener un entendimiento claro de qué es el reino de los cielos. La primera vez que yo leí la palabra fundación del mundo, pensé que estaba hablando de la creación. Pero la palabra en griego que se utiliza para fundación es la palabra katabole. En el diccionario Strong es la palabra número 2602. Y el significado de la palabra katabole no es en sí un inicio. La traducción literal de esa palabra tiene un significado dramático. Significa arrojar, significa rendir, significa poner violentamente en un lugar más bajo. Entonces, el término fundación del mundo tiene un significado más allá que el principio de la creación. El término fundación del mundo significa que ese sistema espiritual, el mundo, ese gobierno espiritual, ese sistema que rige los asuntos que suceden en la tierra, fue arrojado a un nivel más bajo.
En un momento de la historia, Dios juzgó los reinos que habían sido creados para su gloria y los redujo a un nivel más bajo. Cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, los reinos del mundo fueron juzgados por Dios y fueron reducidos, fueron arrojados a un nivel más bajo. Y así los reinos del mundo perdieron su habilidad para producir todo aquello para lo que fueron creados. Pero Dios lo hizo con una esperanza de que vendrían los hijos de Dios para redimirlos y restaurarlos a su forma original. Y esto lo encontramos en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, los reinos que fueron creados para la gloria de Dios fueron reducidos a un nivel más bajo para que no pudieran producir todo aquello para lo que fueran creados. Fueron sujetos a vanidad, fueron sujetos a un estado sin sentido, pero el Señor lo hizo con una esperanza. Y esta esperanza la encontramos en la misma parábola, el trigo y la cizaña. Dijimos que el que siembra la buena semilla en esta parábola es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino y el campo es el mundo. Nuevamente, el mundo y no la tierra. El mundo que es esa esfera espiritual que rige todos los asuntos que suceden en la tierra. La buena semilla son los hijos del reino. El entendimiento común de la semilla es que la semilla es la palabra de Dios. Y eso es correcto. Eso en la explicación que el Señor Jesús da en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, dice que la semilla es la palabra de Dios. Pero el significado va más allá de eso. Cuando tú unes estas dos parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Porque la palabra es la semilla. Es la semilla que es sembrada en tu corazón y es sembrada en tu carácter. Pero esa semilla debe ser protegida. Si tú recuerdas la parábola del sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino donde vinieron las aves del cielo y la devoraron. Porque el enemigo siempre está tratando de devorar la palabra que es sembrada en ti. La palabra es la semilla que se siembra en tu corazón. La palabra es la semilla que se siembra en tu carácter. Pero esa semilla debe ser protegida. Porque si recuerdas la parábola del sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y devoraron esa semilla. Porque el enemigo siempre tratará de devorar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, especialmente si es la palabra del reino. Y aún más allá, el enemigo tratará de sembrar otra semilla en tu corazón. El enemigo tratará de sembrar una palabra que cause duda en ti. Tratará de sembrar una palabra que te haga desviarte, que te haga dudar. Y el enemigo con esa semilla también está tratando de obtener un fruto. Pero al final de cuentas, la palabra del reino debe hallar una habitación en tu corazón y en tu carácter, hasta el punto que tú vivas esa palabra, hasta el punto que tú te conviertas en esa palabra, que tú te conviertas en la palabra viviente. Tu carácter, tu corazón ha sido tan lleno de esa palabra que tu carácter ha sido transformado y solamente puedes vivir la palabra de Dios. Entonces, la semilla se ha convertido de la palabra a un hijo del reino, porque la palabra está en tu corazón y mora en ti y se ve reflejada en todo lo que haces. Cuando la palabra del reino se ha hecho viva en ti, tú te has convertido en un hijo del reino. Entonces volvamos a la parábola. Versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. La mala noticia es que también el enemigo ha sembrado una semilla. Nos dice la parábola: la cizaña son los hijos del malo. Si recuerdas la parábola dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró mala semilla en el campo. La mala semilla, la cizaña,
son los hijos del maligno. 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Todo agricultor tiene una esperanza. La mentalidad del agricultor es sembrar para cosechar. La mentalidad del agricultor es multiplicación. Siembra abundantemente y abundantemente cosecharás. Entonces, esta parábola del reino nos habla un poco de la mentalidad del Señor, que Él está sembrando con la esperanza de levantar una cosecha. Todo agricultor siembra intencionalmente con la esperanza de levantar una cosecha, y así mismo lo hace el Señor. Y la semilla que el Señor ha sembrado son los hijos del reino. Pero la cosecha que Él espera levantar, lo dice aquí, la siega es el fin del siglo. Y es interesante porque nosotros en América Latina recibimos mucho del Evangelio a través de la cultura americana. Y la traducción King James, esta parte dice que es el fin del mundo. Donde aquí dice el fin del siglo, la traducción King James dice el fin del mundo. Y bien, el fin del mundo en este contexto, podríamos decir, es el fin de ese gobierno espiritual, de esa esfera de gobierno espiritual que está bajo el dominio de Satanás. Pero utilizando la traducción literal estricta de la palabra en griego, aionos, aionos significa una era, un ciclo, un periodo de tiempo. Pero para fin de cuentas, está hablando de lo mismo. Es el fin de esa era en el que ese gobierno espiritual va a terminar. El propósito del Señor de sembrar a los hijos del reino en el mundo es levantar una cosecha, y la cosecha es el fin del gobierno espiritual de Satanás. Y quizás tú puedas decir, no, pero el Señor es el rey sobre la tierra. Pero aún la palabra misma lo dice en varias instancias. Vamos a 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, utilizando esa misma palabra griega, aionos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos está hablando del Dios de esta era y está refiriéndose a Satanás. Veamos ahora 1 Juan 5:19. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, esta esfera espiritual, este sistema operativo bajo el cual está la tierra en esta era actual, nos lo dice la Escritura, está bajo el maligno. Claro que aún el maligno está sometido al Señor y Dios de toda la tierra. Claro que sí. Pero nosotros, hijos del reino, tenemos que entender que el Señor nos ha enviado para expulsar al gobernante de las tinieblas de este siglo. Seguramente ustedes conocen esa escritura en Efesios 6, donde está hablando de la armadura de Dios. También está hablando del gobernante de las tinieblas de este siglo. Volviendo a la parábola del trigo y la cizaña, dice, la siega es el fin del siglo. Entonces, la cosecha que el Señor espera es el fin de ese gobierno espiritual. Entonces, el fin del mundo no es la destrucción de la tierra. El fin del mundo es el derrocamiento de Satanás de esa esfera de gobierno espiritual que rige todos los asuntos de la tierra, y es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sigamos leyendo la parábola. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El Señor envía a sus ángeles. Y yo sé que la religión y la tradición nos han enseñado que los ángeles son esos seres sobrenaturales, seres celestiales, rubios, ojos azules, alas, tocando arpas. Pero la traducción estricta de la palabra ángel es mensajero. Entonces, el Hijo del Hombre
enviará a sus mensajeros y recogerá de su reino. Aquí esta parábola se me hace tan interesante porque la cizaña fue sembrada en el mundo, pero ha llegado un punto en el que ya no es el mundo. Los ángeles ya no recogen la cizaña del mundo. Ahora recogen a la cizaña, la arrancan porque ha llegado el reino de Dios a la tierra. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. De esta parábola estamos comprendiendo mucho del reino de los cielos. El Hijo del Hombre sembró buena semilla en el mundo. Y dijimos que la buena semilla son los hijos del reino. Entonces podemos decir con toda libertad que el Hijo del Hombre te envió a ti, que eres un hijo del reino, al mundo. Te envió al mundo con una esperanza de que seas tú su agente de cambio, de que seas tú la persona que traiga transformación. Y quizás tú digas, ¿cómo está eso de que Jesús me envió al mundo si yo estoy tratando de no tener comunión con el mundo? Veamos lo que dice Juan 17. Y Juan 17 es la última voluntad del Señor, la última oración que Él hizo antes de ser crucificado. Y dice así el versículo 14, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero fíjense que dice el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesús nos ha enviado al mundo con una misión: transformar los reinos del mundo en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y quizás alguien piense, pero eso dice en Apocalipsis, todavía no estamos en el tiempo de Apocalipsis. Apocalipsis va a ser dentro de mucho tiempo, mucho tiempo. Eso mismo es lo que le decían a Jesús. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios querían enseñarle a Jesús escatología. Los demonios querían enseñarle a Jesús que todavía no era el tiempo para expulsarlos, pero el tiempo es ahora. Jesús mismo dijo en Lucas 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Si tú te estás preguntando cuándo se va a manifestar el reino de Dios, cuándo va a venir, aquí está la respuesta. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de Dios es primeramente una dimensión en la cual la voluntad y el deseo del rey se ejecutan como si fuera ley. Y el reino de los cielos es una realidad principalmente en tu interior. El reino de los cielos es cuando la voluntad de Dios y el deseo de nuestro rey se están ejecutando en tu vida. El reino de los cielos está aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión de esta parábola del trigo y la cizaña? Que el propósito de Dios es que su reino se establezca en la tierra.
Esa es la razón por la cual Él sembró la buena semilla en el mundo. El propósito de Dios es que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y esa fue la oración del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El propósito de Dios es que su gobierno se establezca aquí en la tierra. A final de cuentas, el propósito de la iglesia no es echar fuera demonios de las personas. El propósito de la iglesia es echar fuera a los demonios de esa esfera espiritual, hasta que esa esfera espiritual que la Escritura define como el mundo sea transformada en el reino de Dios. El propósito de Dios para nosotros presentemente es apresurar el fin de esa era, limpiando al mundo de los ocupantes malignos, es decir, de los demonios, ocupantes ilegales, expulsándolos, echándolos fuera, arrojándolos al lago de fuego y estableciendo aquí el reino de Dios. Jesús lo dijo así en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Padre Santo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén.